Bueno, tal parece que en nuestro país y por supuesto a cargo de los medios tradicionales de comunicación no se sabe de esas noticias que son realmente importantes, pero que sobre todo generan indignación y preocupación, como esa última noticia que el presidente Gustavo Petro esclareció allí en su alocución presidencial y en donde terminó por confirmar que en efecto en el gobierno de Iván Duque se compró un software israelí para poder chuzar o interceptar a las personas en pleno estallido social del año 2021 y que adicionalmente esas chuzadas se estaban haciendo en colaboración también con la DIPOL y que fue además, eso no es ni siquiera todo. Se pagó por ese software israelí más de 11 millones de dólares que no fueron reportados, que no se sabe exactamente a qué pertenecían, no se sabe exactamente cuándo fue dado ese dinero, no se sabe exactamente con qué propósito se dio efectivamente la compra de ese software israelí. Y es lo que no mencionan los medios tradicionales. Por eso, la senadora María José Pizarro, a través de su cuenta de X, también mostró esa indignación en cuanto a todo lo que nos dejó el gobierno de Iván Duque y que por supuesto a este momento se están viendo esas graves consecuencias, como también lo del paro camionero que lo está viviendo gran parte de nuestro país con el bloqueo de vías, bloqueo de carreteras, pero sobre todo miles de colombianos perjudicados. La senadora del Partido del Pacto Histórico escribió lo siguiente: Iván Duque fue un desastre absoluto. Somos este gobierno y la ciudadanía quienes pagamos las consecuencias de su irresponsabilidad. Primero, en materia fiscal, sus nefastas decisiones con el Fondo de Combustibles nos tienen en el paro camionero. Segundo, compraron un software de interceptación de comunicaciones ilegales en pleno estallido social para chuzarnos a través de la DIPOL, con un pago en efectivo no reportado de 11 millones de dólares. Tercero, se perdieron y no se sabe dónde están 12 billones de las regalías de los municipios más pobres y golpeados por la violencia. Lo más grave es que no pasa nada, pero eso sí, se sienten con autoridad para hablar. Cínicos, escribió allí la senadora María José Pizarro, completamente de acuerdo, porque incluso recordemos que en los últimos días también Iván Duque ha mencionado a través de sus redes sociales varias cosas de las que por supuesto pues no debería hablar, como en efecto el precio del diésel, el paro camionero. Él fue incluso una de las personas promotoras de ese pánico económico en nuestro país, junto con Vicky Dávila, de que supuestamente nos iban a expropiar los ahorros, de que nos íbamos a quedar, mejor dicho, en la ruina, porque el presidente Gustavo Petro iba a sacar los ahorros de nuestras cuentas sin ningún tipo de autorización. Eso fue lo que mencionó Iván Duque con Vicky Dávila. Pero observen ustedes el siguiente video. En efecto, aunque este tema del software Pegasus, este software israelí, no es un tema nuevo, ya en algún momento se había hablado de este software en algunos medios tradicionales de comunicación, pero yo quiero que ustedes le presten mucha atención a cómo estos supuestos periodistas de la W, prioritariamente aquí Juan Pablo Calvás, a través de su sección que era Sigue la W, estaba hablando de ese tema, pero cuando supo que se había comprado o que se había adquirido en el gobierno de Iván Duque, cambió completamente las facciones de su rostro, cambió completamente el tono de su voz, y por eso quiero que escuchemos esto. Felipe Pineda, a través de su cuenta de X, escribió: ojo, aunque no es nuevo lo del software espía Pegasus comprado por 11 millones de dólares a empresa israelí NSO Group en 2021, es llamativo que gracias a su alcance los medios prepago, la Defensoría del Pueblo y el DNI crearon una máquina de chuzar con fines políticos. Asco completo es lo que menciona allí Felipe Pineda a través de su cuenta de X. Presten por favor mucha atención al momento en el que en efecto Juan Pablo Calvás hablaba de este software israelí, y cuando supo que se había adquirido en el gobierno de Iván Duque, cambió completamente su fisonomía, cambió completamente el tema, y ahí sí cerró inmediatamente este tema del software israelí de Pegasus. Escuchen por favor. Vamos a darle visibilidad a un informe que acaba de publicar el portal de noticias Primera Página, que resulta llamativo y grave. 13 millones de dólares en efectivo fueron enviados en un jet privado, en efectivo, Andrea, en un jet privado, en Tulas, por parte del gobierno de Colombia hacia Israel para pagar el software de espionaje Pegasus.
¿Cómo así? 13 millones de dólares en efectivo. Es que de hecho, la pregunta que se hace en el portal Primera Página es: ¿cómo se logra que un banco acepte un depósito en efectivo tan grande? Si normalmente un depósito en efectivo de $10,000 ya activa todas las llamadas, Todas las de alarmas, alertas claro. sobre lavado de dinero. Pues el negocio de Colombia se hizo con la firma NSO Group, y en medio de este escándalo que ha estallado en Israel, y sobre todo el anuncio del presidente de romper relaciones con ese país, aparece Yair Culas, jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones del Ministerio de Defensa, quien habría participado en transacciones que llaman la atención. Este hombre, que es mimado del primer ministro Benjamín Netanyahu, según señala Primera Página, pues habría hecho parte de este llamativo proceso de compra adelantado por el Ministerio de Defensa Nacional, y que habría implicado el traslado o pago a la empresa israelí NSO Group de 13 millones de dólares en efectivo. Bien, ahí está procesando la información, ¿no? Preguntándose posiblemente, ¿menciono el año? ¿No lo menciono? Vean, por favor. Según varios involucrados, la negociación se realizó en el año 2020. 2020. Vamos a averiguar más información al respecto, porque también aquí la fecha es clave. Exactamente. Sí, como le decíamos al señor Rodrigo, la fecha es clave. Eso le iba a decir, ¿no? Dice ahí la periodista, pero cuando él mencionó que fue posiblemente en el año 2020, inmediatamente todos guardaron silencio. ¿Sabe? Porque puede ser o gobierno Duque o gobierno Petro. Si el gobierno Duque, tendrán que responder desde el gobierno Duque. 13 millones en efectivo. Ajá. Eso le iba a decir porque pensé de dólares, ¿no? De dólares. Una contradicción durante el gobierno que está hablando de romper esas relaciones con Israel, pero si es 2020, pues es el gobierno de Iván Duque. ¿Y cómo se hizo para hacer ese operativo de... Vamos a dar. La misma periodista acepta que ellos creyeron que supuestamente iba a ser, o que eso fue, esa adquisición de ese software israelí que fue presuntamente en el gobierno de Gustavo Petro. Eso fue lo que ella creía, ¿no? Pero ya luego de que en efecto Juan Pablo Calvás dio el año, calladitos todos, así son los medios tradicionales. Pero adicionalmente quiero que observen esto. Ya nos vamos a escuchar algunas de esas menciones del presidente Gustavo Petro frente a este tema de ese software de Pegasus, en donde el mismo presidente indicó que esta había sido una compra totalmente ilegal y que el dinero había sido entregado en físico, había sido entregado en efectivo. Pero vean ustedes el titular con el que sale la revista Cambio, abro comillas: no hay un solo contrato en Secop, es lo que menciona el secretario de Presidencia de Duque. Niega adquisición de software espía, es decir, el exsecretario de Presidencia de este señor, del expresidente Iván Duque. Pero aquí nos preguntamos, ¿cómo va a haber un contrato en Secop? ¿Cómo va a haber un contrato en Secop si en efecto esto se entregó de manera ilegal? Ese dinero se dio de manera ilegal y varias personas lo hicieron saber así a través de su cuenta de X. Por ejemplo, Pablo Luna les respondió: si todo fue al mejor estilo de la mafia con el apoyo del Estado y de manera delictiva, ¿cómo lo van a subir a Secop? Es una gran pregunta. Ya tendrán que explicar ante la justicia. Director de la DIPOL del gobierno pasado debe ser capturado, al igual que el ministro y viceministro de Defensa. Completamente de acuerdo, pero pues ya sabemos cómo son los medios tradicionales, que lo único que hacen es seguirle lavando la cara al expresidente Iván Duque, pese a que hay pruebas contundentes de que en efecto se compró ese software en el gobierno del pasado. Levi Rincón, por su parte, escribió que para los periodistas prepagos, mercenarios y arrodillados de los banqueros no es grave que Gustavo Petro haya denunciado que el expresidente Iván Duque, junto con el director de la DIPOL de ese momento, dieran la orden de comprar un software con plata del narcotráfico para chuzar a la oposición y enviarle la información directamente al fiscal, mejor amigo de él, para que pudiera perseguir y amedrentar gente como lo hacía don Álvaro Uribe Vélez con el DAS. Que para esto sí fue, no es grave porque el tono en el que lo dijo no les gustó, que porque esa no es la forma de hablar en una locución. Hágame el gran favor con estos malpa de
ya leyeron allí ustedes. Completamente, eso es lo que hacen los medios tradicionales de comunicación. No le hacen eco a esta grave alocución que realizó el presidente Gustavo Petro, a esta grave denuncia que realizó el presidente en las últimas horas. Y por eso quiero que ustedes le presten mucha atención a lo que él mencionó, en donde incluso el presidente allí hizo referencia a que en su momento, cuando hablaban de que supuestamente estaban chuzando magistrados y que esas chuzadas estaban haciendo supuestamente a nombre o a cargo del gobierno del presidente Gustavo Petro, él inmediatamente encendió las alarmas y por supuesto las debidas investigaciones. Escuchemos por favor. Decidí pedir una información que me parecía importante cuando diversos magistrados empezaron a hablar de interferencias en sus comunicaciones, por sospecha, por realidad, y sobre todo cuando, siendo candidato presidencial y faltando 15 días para finalizar la campaña electoral que finalmente ganamos, hubo una andanada en 2 medios de comunicación intentando transformar los resultados de las encuestas en contra mía, con una serie de informaciones que no podían provenir, tal cual los magistrados ahora lo dicen, de interceptaciones ilegales. De nuevo, ya los he sufrido y mi familia en el gobierno Uribe, en el gobierno Duque. No sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos, pero voy a leer esta comunicación tratando de explicarles a ustedes en qué consiste. Ahí escucharon ustedes al presidente, pero él no solamente mencionó eso, habló también de las fechas en las que posiblemente, en este caso, se compró ese software israelí que coincide justamente con las fechas del estallido social, pero también habla de ese depósito de $5.500.000 por el que en este caso, al parecer, se pagó por ese software israelí. Escuchen por favor. Julio-agosto del 2021. Un banco, julio-agosto del 2021, ubiquémonos, es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para Congreso como para consultas presidenciales. Y estamos en medio del estallido social en Colombia, ese sí, un movimiento social. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por $11 millones firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Ahí lo escucharon ustedes, esto es gravísimo. Esto que mencionó el presidente Gustavo Petro debería estar en presencia de todos los medios, debería estar como noticia en primera plana de todos estos medios tradicionales, pero no es así. O díganme ustedes, ¿ustedes creen que en efecto Néstor Morales desde Blue Radio va a publicar lo que compró Iván Duque? ¿Su cuñado? Claro que no. Ahora quiero que para ir ya casi finalizando este video escuchemos atentamente lo que menciona el presidente Gustavo Petro frente a ese cuestionamiento de que cómo es posible que del país, que de Colombia, salen $11 millones en efectivo en un avión y nada suceda. Escuchemos por favor. ¿Cómo salen del país $11 millones en efectivo en un avión o en dos, desde oficinas estatales, Catam quizás, de la DIPOL,
hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de siempre, entregada a ella. Ya sabemos de qué revista está hablando, ¿no? Del Pasquín, que ni siquiera hay necesidad de mencionar su nombre porque ya todos sabemos quién es. Y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de ¿quiénes? Preguntas completamente válidas por parte del presidente Gustavo Petro, y en efecto, pues a través de esa alocución el presidente solicitó a la Fiscalía General de la Nación la investigación debida, las acciones investigativas correspondientes frente a la posible compra de ese software Pegasus. La Fiscalía, a través de su cuenta de X, en efecto notificó que se iban a empezar las investigaciones, y ellos mencionaron: la Fiscalía General de la Nación emprendió acciones investigativas para determinar eventuales responsabilidades penales en la adquisición y uso ilegal de software espía Pegasus. Por conexidad las asumió la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la indagación en curso por presuntos seguimientos e interceptaciones ilícitas a las comunicaciones de magistrados y empleados de altas corporaciones de la justicia. Que en efecto, ojalá estas investigaciones surjan efecto. Por parte del senador Iván Cepeda, él también se pronunció y mencionó: después de la alocución presidencial de hoy, es evidente que la información sobre una más de las operaciones de espionaje contra la oposición bajo el anterior gobierno genera responsabilidades penales. Estudiaremos esa información para denunciar penalmente al expresidente Iván Duque. Completamente, que se haga lo debido. Por su parte, el representante Alejandro Toro también mencionó: el presidente Petro acaba de denunciar las chuzadas del gobierno anterior contra el entonces candidato del progresismo y su campaña. Esto ya se había denunciado, pero ahora es el propio presidente de la República quien le pide investigar a la Fiscalía. Muy grave, pues el software de fabricación israelí Pegasus está chuzando en Colombia y no se sabe quién lo puede tener. Aquí hay una fuerte connotación penal, por ende los responsables intelectuales y materiales deben ir a la cárcel. Completamente de acuerdo con el representante Alejandro Toro, que ojalá se hagan las investigaciones debidas. Ya es un hecho que en efecto se compró este software israelí llamado Pegasus bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, pero pues bueno, titulares como ese que ustedes están viendo buscan por supuesto tergiversar la atención que debería tener este tema, que es tan importante para nuestro país, para la seguridad de absolutamente todos, porque hasta el momento no se sabe quién puede tener este software, qué están haciendo con ese software espía, pero adicionalmente a quienes están espiando. Eso es lo realmente importante y peligroso. Pues bueno, todos como siempre invitados a que compartan este video, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle like y comenten, porque sus comentarios son bastante importantes siempre, y por supuesto que siempre estén aquí conectados con Al Punto. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, y no olviden que como siempre nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto, y por favor ayúdenos a replicar esta información que no replican por supuesto los medios tradicionales. Chao a todos.